Desde la ciudad de Cartagena de Indias, te habla tu hermano y amigo Próspero Barros. Gracias por conectarte a nuestro canal de YouTube. Gracias por unirte a la predicación de la palabra de Dios. En este día quiero continuar con la explicación sobre lo que son los frutos de un cristiano y lo que son los dones del cristiano. Son dos cosas completamente diferentes. En esto del camino del Señor, yo diría que hay misterios. Y a raíz de la mala enseñanza, de la mala interpretación, digamos así, la mala interpretación, cualquier cantidad de hermanos y hermanas creyentes en general tienen un concepto muy equivocado con relación a lo que son los frutos y con relación a lo que son los dones. Recordando nuevamente sobre lo que son los dones, Primera de Corintios capítulo 12, nos encontramos que los dones funcionan dentro del marco de la edificación, de la consolación y la exhortación. De esta manera, los dones es lo que hace que una iglesia sea activa y efectiva en la predicación de la palabra de Dios. Los dones. Pero la confusión que a veces se presenta es por lo que la palabra del Señor nos habla en el Salmo 68, versículo 18. Que el Señor, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones y tomó dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habite entre ellos el Señor, Jehová Dios. Estaba leyendo sobre la vida de Jim Young con John Warren. Nos damos cuenta que Jim Young o John Warren era un hombre con muchos dones. Era un hombre que tiene la capacidad de predicar. Y encontramos aquí la historia que usted también puede verificar si usted entra en la vida de John Warren o Jim Young. Usted va a leer esto que yo le estoy compartiendo, donde hubo un seguidor de él, de John Warren o Jim Young, que dijo que nunca en la vida había oído hablar a alguien con tanta fe, con tanta convicción, con tanto fervor, que jamás nadie le había hablado. Donde él tomó la decisión de convertirse en un fiel seguidor de John Warren, pastor de la iglesia El Templo en Indianápolis. De esta manera, este era un hombre con muchos dones. Tenía una capacidad de estrategia. Tenía una capacidad de organizacional, impresionante. Él tenía una capacidad para hacer a las personas sentir no bien, sino súper bien.
Leía también, le estoy explicando, que si usted me diga, hermano, pero yo qué tengo que ver con la vida de ese hombre. Si quiero explicarte que una persona puede tener dones, porque los dones, escúchame, los dones es el instrumento, el vehículo, lo que el Señor utiliza para expandir su reino, para alcanzar las almas. Porque los dones es la habilidad que el Espíritu de Dios le da a una persona para dar testimonio de las cosas de Dios, principalmente. Lo que atrae la carnada que Dios utiliza, si podemos decir así, para alcanzar un alma perdida, son los dones. Son los dones. Si usted mira 1 de Corintios capítulo 12, usted va a encontrarse que hay dones aquí tan maravillosos, tan lindos. Y estos dones, dice la palabra de Dios, encontramos los dones de profecía. Encontramos los dones, el hacer milagros. A otro, discernimiento de espíritus, que las personas quedan con la boca abierta al ver cómo este hermano, esta hermana, Dios le usa en el discernimiento de espíritu. Diversos géneros de lenguas. A otros, interpretación de lenguas. Maravilloso, entonces, los dones. Es lo que hace, dice la palabra de Dios, que cuando la iglesia primitiva empezó a predicar, las personas al ver los milagros de los apóstoles quedaban atónitos, sorprendidos, y aún le entregaban a los apóstoles algunas prendas. Los apóstoles oraban por esas prendas, las ungían con aceite, y apenas que esas prendas las colocaban en el enfermo, la enfermedad inmediatamente de ipso facto quedaba sano. Esto era impactante. Y es por esto que nosotros nos damos cuenta que lo que hace que una iglesia se multiplique es el Espíritu Santo de Dios manifestado a través de los dones. El don, repito, o los dones, es la carnada, o es el atractivo, no digamos carnada para que alguno no se sienta mal. El atractivo, porque el propósito de Dios es establecer su reino en los corazones, es decir, su gobierno, su poder, su autoridad, que las personas conozcamos al Señor, que las personas entremos en una relación con el Señor, que las personas estemos claros para qué estamos en esta tierra, cuál es el propósito que vivimos en esta tierra, de dónde venimos, por qué estamos en esta tierra, porque hemos sido alcanzados por el Evangelio de Jesucristo. ¿Con qué propósito? Entonces, la iglesia de Jesucristo es el ejército que lleva estas buenas nuevas de salvación a través de los dones. Pero ahora nos encontramos con una disyuntiva. Para acá o para acá, en una dualidad. Y es que hay personas que no son cristianas, nacidas de nuevo, no tienen la naturaleza de Dios, o quizás también algunas se torcieron completamente,
Pero esas 1000 personas que tienen en el templo y que aparecen en el haber de su ministerio, es producto de sus dones. Pero hay dones que los tienen los rebeldes. El caso de Jin Young o John Warren, que le estoy hablando, mató 913 personas el 13 de noviembre del año 1978. Las envenenó. Él cargó con estas personas, en su mayoría de India, de allá de un lugar de Estados Unidos, a las Guyanas, para que una persona, un pastor, tenga esa capacidad de hacer que las personas vendan sus bienes y salgan con sus familias a otro departamento y otra ciudad, y en multitud, 900, tiene que tener un poder de convencimiento, tiene que tener unos dones tremendos. Pero Jin Young no tenía fruto. No tenía frutos. Cuando la palabra de Dios habla de frutos, está hablando del Evangelio según San Juan, capítulo 15, del 1 al 5. Y el versículo 5 está correlacionado con Efesios 2, capítulo 2, versículo 10. Y está correlacionado con Tito, capítulo 3, Tito, capítulo 3, versículo 14. Entonces, una persona tiene frutos, pero si no tiene dones, no va a levantar obra. No va a levantar iglesia. Porque las personas dicen, sí, él es muy respetuoso, él es un hombre muy noble. Le cuentan todas las virtudes, pero él no tiene capacidad. Si no tiene los dones del Señor, no va a levantar obra. Va a levantar 2 o 3, él, sus sobrinas, sus hijitos, y él le va a dar nombre a ese grupito de 7 o 10 personas de congregación, y él va a decir mi iglesia, pero realmente ese no es en sí el volumen de personas de alguien que tenga un ministerio. Entonces, cuando hablamos de frutos, el Señor dice que lo que identifica a una persona, eso es verdad, como verdadero hijo de Dios son los frutos. Pero eso, quien lo identifica es la iglesia de Jesucristo. Porque los frutos es el aporte espiritual que el creyente le siembra, le hace a la iglesia. Pero los dones es el aporte espiritual que el creyente le hace a la iglesia para que se multiplique. Jin Young, 913 personas logró carretear, ¿verdad?, de India Young, algo así, a las Guyanas. Eso no lo hace cualquier líder. Sin embargo, este hombre había perdido sus frutos. Predicaba con una elocuencia, predicaba con una convicción, tenía un poder de convencimiento y tenía un poder organizacional que la gente llegaba, wow. Caso de
Salomón. Dice que la reina de Sabá se quedó con la boca abierta. No me habían contado ni siquiera un cuarto de la sabiduría, tremendo don, de la elocuencia, del poder de organizar. Pero resulta que en Salomón no había temor de Dios. No habían frutos de temor de Dios. No habían frutos de respeto a la palabra de Dios. No habían fruto de respeto a su cobertura, a su autoridad. No tenía fruto. Terminó Salomón con muchos dones, adorando a la diosa Astoret, al dios Milcom, a la reina del cielo, casándose con la hija del faraón. O sea, todo lo contrario a lo que el Señor había dicho que no hiciera. Salomón lo hizo porque en él no habían frutos de temor de Dios, no habían frutos. Entonces, estaba lleno de dones. Una persona puede tener dones espectaculares. Yo contaba ayer en uno de los testimonios, de los videos que grabamos, que fui a una iglesia, la conocí, y en esa iglesia me contaron, estaba recién el caso de un pastor que descubrieron que había estado íntimamente, sensualmente, se había acostado con una cantidad de hermanas casadas que tenían la mayoría sus esposos allí en la iglesia. Y la una, no aguantando más, reventó y dijo: yo me siento tan mal porque yo me he acostado con el pastor. Y ella dice: yo también. Y total, ahí empezaron y se descubrió. Un hombre tremendo para organizar, para hablar, pero no tenía frutos de temor de Dios. Fíjese que en el versículo 1 del capítulo 15 de San Juan, dice: yo soy, dice Jesús, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará. Porque el primer fruto que todo cristiano debe llevar es el fruto digno de arrepentimiento. Que consiste en como dice el apóstol San Pablo, que el que robe no robe más, que el que beba no beba más, que el que adultera no adultere más, esos son los frutos dignos de arrepentimiento. Pero hay un segundo fruto que está consignado aquí mismo, en el versículo 2, y dice que el que lleva fruto, el Señor lo podará para que lleve más fruto. Es el segundo fruto. Son dos frutos en el cual el Señor dice que las personas nos conocerán por nuestros frutos. Pero esos frutos, ahí encontramos el fruto de santidad. Encontramos el fruto del respeto al altar de Dios. Encontramos el fruto del amor por los hermanos. Encontramos el fruto del amor por los consiervos. Que en la Biblia se encuentran diseminados, se encuentran esparcidos. Y hay cuando dice la palabra más fruto, allí se está refiriendo a Efesios 2:10. Dice que el Señor preparó de antemano las obras para que nosotros andemos en ellas. ¿Obras de qué? De servicio, de colaborar, de ayudar, libres de tanto egoísmo. Allí está ya ese fruto, está relacionado, es con el fruto de mirar en qué yo puedo colaborar con mis pastores, en qué yo puedo preguntarle: pastor, ¿cómo está haciendo usted?
Y no necesariamente con mi pastor, sino con que yo conozca obreros que están peleando la batalla. Porque eso es también desprenderse uno de ese egoísmo de que estoy trabajando es para mi grupo. No, yo no estoy trabajando para mi grupo. Estamos trabajando para la obra del Señor. Y encontramos un tercer tipo de fruto, que es el de versículo 5 de Juan 15, donde dice, habla de mucho fruto. Dice que el que permanece en Cristo, este lleva mucho fruto, porque separados de Cristo nada podemos hacer. Este mucho fruto es lo que dice Gálatas capítulo 5, donde habla de las 9 manifestaciones o tipo de frutos que lleva el fruto del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu Santo, que se manifiesta en 9 formas. 9 formas. Entonces fíjese, ¿cómo nosotros diferenciamos un don, volviendo atrás, del Señor a un don, o no digamos a un don, sino a una manifestación en forma de don de un demonio? ¿Cómo sabemos nosotros que esa hermanita, el don que tiene es del Señor y no es una manifestación de un demonio? Por los frutos que ella haya dado y esté dando en la congregación donde se encuentra. Los frutos. Los frutos es el aporte que el creyente le hace a su iglesia, a la congregación. Y los dones es el aporte que la iglesia le hace a la comunidad, a través del cual Cristo los trae a la congregación para que se conviertan y sean salvados. Voy a volver a repetir. Los frutos es el aporte que tú le haces, hermano Luigi, el aporte que tú le haces a la congregación donde tú estás, para fortalecerla, para animarla, para establecerla, para colaborar, para que ella eche sus raíces. Pero los dones es el aporte que tú le haces a la comunidad a través de la iglesia, para que Cristo traiga a aquellas personas que no conocen a Dios, que no se han convertido. Vamos a evangelizar, hermano. ¿Cómo no? Usted está allí. Vamos a evangelizar. ¿A través de qué se evangeliza? A través del don del evangelismo. O sea, el evangelismo personal, como lo hacía Felipe, o el evangelismo, bueno, vamos a hacer aquí al aire libre, como lo hacía Pedro. O sea, el hecho de acompañar, el hecho de estar presente, esa es una manifestación de los dones o del don que Dios te ha dado. Yo espero que esto esté claro. Entonces, fíjese, ¿con qué levantamos una obra? ¿Con los frutos o con los dones? Digamos que los dos son importantes. Porque ¿qué hace una persona con los dones y los frutos? A la final termina como Jim Young o John Warren. O termina la persona, situaciones. ¿Y qué hace una persona con los frutos, pero no tiene los dones? No tiene los dones. Es como cuando usted tiene los anzuelos, pero no tiene la carnada. ¿En qué vas a pescar? Tiene los anzuelos. Ay, pero las carnadas, ¿cuál es? Los dones es el instrumento que Dios utiliza
para hacer que el reino de los cielos sea expandido. Los dones. Porque la muchachita que trabajaba en la casa de Naamán destapó un don de evangelismo. Ella habló, declaró, confesó que hay un Dios en el cielo que es real y que había un profeta vidente en ese entonces. Y a través de ella vemos que Naamán vio la gloria de Dios. Entonces, fíjate, los dos son importantes, pero el crecimiento de una iglesia no son en sí los frutos de un ministerio, son los dones de un ministerio. Y lo que identifica a un hijo de Dios no son los dones, son los frutos. Porque el Señor dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque el fruto es el que mueve al cristiano a ser colaborador. Es el que mueve al cristiano a sentir la necesidad de la obra como de él o de ella misma. Porque la naturaleza de Dios está en ella. Tremendo esto. Oro a Dios y pido al Señor que te bendiga, que Dios siga multiplicando su gracia sobre tu vida. Que los dones de Dios fluyan en ti. Y que la gracia de Dios se multiplique para que tus frutos sean cada día más fuertes y grandes en tu vida, para la gloria del que te ha llamado y te ha establecido en la obra, y nadie te arrancará, porque el que te sostiene es el Todopoderoso, el gran yo soy. Gracias por suscribirte y gracias por compartir este mensaje con otra persona.